Estamos con las leyes de Basar Bechalav, carne y leche, kashrus, cómo comer kosher, etc. Hoy vamos a estudiar algunos puntos que ya vimos las clases pasadas, pero lo vimos un poco quizás por arriba, así que hoy lo que vamos a ver es más en detalle estos puntos, para que queden bien claros. Como dije la otra vez también, lo voy a leer directamente del libro, y son algunas cosas que son realmente prácticas, concretas y prácticas. Más allá de que algunas quizás son técnicas, pero la mayoría de la clase de hoy va a ser bastante práctica, no como las primeras que eran muy técnicas. ¿Cuánto tiempo hay que esperar entre carne y leche o entre leche y carne? Esto es lo que vamos a estudiar hoy en particular, y después vamos a pasar a algún otro tema. Una persona que comió carne tiene que esperar 6 horas desde que terminó de comer carne hasta que puede comer algo lácteo. ¿Cuáles son las razones de las 6 horas? Esto básicamente lo vimos también en otra clase, lo repito porque está en el texto. Hay quien escribe que la razón es porque hay que esperar 6 horas, porque queda como grasitud de la carne en la boca y en el sistema digestivo durante 6 horas. Entonces todo el tiempo que vos tenés, digamos, el gusto de la carne en tu cuerpo, entonces no comas leche porque estás como mezclando carne y leche. Y hay quien escribe que el problema es que quedan restos de carne entre los dientes y esto dura, digamos, el resto de carne se llama carne durante 6 horas. Después de 6 horas ya está tan digerido con la saliva, etcétera, que ya no se llama carne propiamente dicho. La halajá, más allá de estas dos opiniones, la halajá es como las dos. Utilizamos las dos opiniones, como vamos a ver en un minutito, cuál es la diferencia entre una y la otra en la práctica. Después de que la persona esperó 6 horas, puede comer lácteo. Una persona que comió carne y ahora esperó 6 horas, quiere comer lácteo, puede. Pero la condición es que haya hecho braja ajaroina. ¿Qué significa braja ajaroina? La bendición después de las comidas. No es ahora el momento de una clase sobre todo el concepto de brajas y de bendiciones, porque eso es un tema en sí mismo que requiere mucha explicación, etc. Pero Bikitsur, súper en resumen, para entender de lo que estamos hablando, la Gemara dice, el Talmud trae en brajois, en bendiciones, justamente hay todo un tratado talmúdico que se llama brajois. El Talmud dice que está prohibido tener beneficio de este mundo sin decir una braja, sin decir una bendición. De hecho, el Talmud plantea una contradicción entre dos psukim, dos versículos. Por un lado está escrito, la Shem haaretz umloya, a Dios le pertenece la tierra y todo lo que la llena. Y por otro lado está escrito, Ashomaim shomaim la Shem v'haaretz nosan libnei adam, los cielos son para Dios y la tierra se la dio al ser humano. Entonces o de Dios es los cielos y la tierra, a él le pertenece todo, o los cielos son de él y la tierra es para el hombre. Ponete de acuerdo, son dos versículos que se contradicen. Explica el Talmud, en un caso estamos hablando antes de decir una brajá, o sea que a Dios le pertenecen los cielos y la tierra, y en el otro caso estamos hablando después de decir una brajá, una bendición, que Dios te da, por así decir, el permiso para beneficiarte de su mundo, de sus manzanas, de su pan, de su leche, así sucesivamente. Quiere decir que antes de comer hay que decir una brajá, una bendición. Después de comer también hay que decir una bendición, también hay que decir una brajá, agradeciendo a Dios que comimos esto o aquello. Cada comida tiene su bendición, su braja, cada tipo de comida, mejor dicho, tiene su bendición, si es un producto de la tierra, si es un producto de los árboles, si es pan, si es vino. Ok, de vuelta, hay muchos detalles, hay todo un tratado talmúdico sobre el tema. Pero el punto es que la seuda, la comida, así se llama en hebreo, seudá, comida, termina cuando la persona dice una bendición. Entonces, en el Shulchan Aruch está escrito, en el Código de Ley Judía dice, volviendo a kashrus, vos comiste carne, muy bien. Ahora querés comer leche, esperaste 6 horas, o algo lácteo quiero decir, esperaste 6 horas, además de haber esperado 6 horas, tenés que decir braja ajaroina, la bendición después de las comidas. Paréntesis, no se puede decir una bendición después de las comidas 6 horas después de haber comido, a menos que vos continuaste con la comida. Hay un tiempo que son aproximadamente 72 minutos, que se considera que la comida se digiere en el interior de la persona, y ya no podés volver a decir, no podés decir una brajá, una bendición, terminando una comida que empezaste hace 6 horas,
a menos que hayas seguido comiendo. Por ejemplo, en un Farbrengen largo, en una reunión hasídica larga, la persona empezó comiendo algo de carne, qué sé yo, cholent, estaba comiendo el guiso de carne. Se acabó el cholent y siguieron comiendo galletitas. Galletitas no son carne, son galletitas. Siguieron que galletitas, estuvieron 8 horas comiendo galletitas. En un tiempo se comió cholent, pero ahora se está comiendo galletitas. Ya terminó la cosa de carne y ya pasaron 6 horas desde que yo comí carne. ¿Puedo comer lácteos? ¿Puedo comer lácteos? Ok, hay que decir braja jroina. Hay que decir la bendición después de las comidas para cerrar, digamos, lo que empezamos antes. Ahora vamos a ver más detalles en un minutito. Entonces, la condición es que hayas hecho braja jroina, la bendición después de las comidas, porque comiste la carne que comiste, etc. Pero si se proyecta la comida después de 6 horas desde que comiste carne, y por alguna razón no dijiste la braja jroina, no podés comer las cosas lácteas, como venimos explicando. Solo después de que dijiste la braja ajroina, la bendición después de la comida, podés comer las cosas lácteas. Hay lugares, así dice el texto, presten atención, es interesante, porque esto lo hemos charlado también. Hay lugares, pocos lugares en el pueblo judío donde la costumbre es esperar 3 horas. Hasta acá venimos hablando de 6 horas. Hay quienes esperan, 3 horas, o incluso 1 hora. Hay quienes dicen que se puede esperar 1 sola hora. Después de haberse lavado la boca, esperan 1 hora. Solo que, por cuanto la gran mayoría de las keiles, de las comunidades judías, esperan 6 horas después de haber comido carne, no hay que ser permisivo y esperar ni 3 ni 1, 6. Conclusión, ¿por qué digo esto a pesar de que la ley práctica, concreta es esperar 6 horas y listo? ¿Por qué lo digo? Porque va a salir alguno diciendo, hey, yo leí que se puede esperar 3, hey, yo leí que se puede esperar 1, ¿por qué dijiste 6? Es verdad, hay quienes dicen así. ¿Es la halajá? ¿Es lo práctico y concreto? No, la realidad que no. Sí, Ashkenazim son algunos que dicen 1 hora, 3 horas. En la práctica no se espera ni 1 ni 3, son 6. Bien, si quedan pedazos de carne entre los dientes, después de haber esperado 6 horas, igual tenés que sacarlos. Antes de comer comida láctea y tenés que lavarte la boca. Porque después de las 6 horas, al fin y al cabo, esas partes de carne que quedaron entre los dientes no dejan de ser carne. Al fin y al cabo son carne. Entonces hay que sacarlos, hay que quitarlos. Una persona, hoy en día esto no es muy práctico, pero antiguamente pasaba, y no sé si hoy en día pasa o no, pero bueno, una persona que mastica carne, el caso en el que pasaba era que masticaba carne para el hijo, por ejemplo. Pero vamos al texto. Una persona que mastica carne y no se la traga. Sí, la escupe. Masticaste y la escupiste, no tragaste nada. Y una persona que mastica para un chico, para que le sea más fácil tragarlo. No sé hoy en día quién hace esto, suena bastante extraño, pero bueno, vos lo masticás y después de masticarlo te lo sacás de la boca y se lo das a tu hijo. O sea que no tragaste nada, igualmente tenés que esperar 6 horas. Porque a través de haber masticado te queda carne entre los dientes, como explicamos. Ahora, si no masticaste la carne, sino que lo que masticaste fue lo que se llama en hebreo tafshil shel basar, una comida de carne, ahí tenés que ser, ahora voy a explicar, ahí tenés que ser estricto y esperar también 6 horas antes de comer lácteos. ¿Qué significa una comida de carne? Por ejemplo, un arroz que fue cocinado junto con la carne. Entonces, ¿el arroz es carne? No, el arroz no es carne. Arroz es arroz y carne es carne. Bueno, pero tiene la grasitud de la carne porque fue cocinado junto con la carne. Entonces tenés que esperar 6 horas también. Si no lo masticaste nada, sino que lo pusiste en tu boca e inmediatamente, no lo masticaste, inmediatamente te lo sacaste de la boca, lavate la boca y no es necesario esperar nada y podés comer directamente las cosas lácteas. Pero acá estamos hablando de algo que no masticaba, absolutamente nada. Simplemente lo puso en la boca y lo sacó.
Esto fue de carne a leche, 6 horas. Vamos al revés ahora. No, todavía un paso más, perdón. Carne de pollo. Si vos comiste, por ejemplo, Shuman shel oif, grasa de pollo, la piel del pollo, por ejemplo, y también una persona que bebe sopa de pollo en serio, no de eso de calditos, etc. Sopa de pollo, literalmente, que tiene pedazos de pollo, etc. Tenés que esperar 6 horas hasta comer cosas lácteas. Porque todo eso pollo y carne de pollo y la grasa del pollo es como si fuese carne, literalmente, como ya explicamos también. Pero una persona que come una comida parve no se olviden que no es ni carne ni lácteo, por ejemplo verduras, por ejemplo una papa, la papa no es ni una ni la otra, es papa, o arroz trae acá, que se cocinó con carne, o incluso una persona que bebe sopa de pollo, que no tiene partes de pollo, tenés que ser estricto y esperar, después de haber comido esto, 6 horas, como dijimos anteriormente. Como si hubieses comido carne, literalmente, a pesar de que no comiste carne, comiste el arroz que fue cocinado con la carne, o la sopa de pollo, pero sin pollo. O sea, en el momento que la estás comiendo no tiene pollo. Entonces tenés que esperar 6 horas. Ahora sí vamos al revés. Una persona que comió lácteo y ahora quiere comer carne. La costumbre en Chabad es esperar 1 hora. Sin embargo, hay quienes acostumbran que alcanza con lavarse las manos, lavarse la boca y podés comer lácteos. Hay diferentes costumbres. De Chabad se espera 1 hora. No es una jumbra, es estricto, digamos. Hay quienes no esperan nada, simplemente hay que lavarse las manos y la boca. Por el otro lado, una persona que comió queso duro. ¿Qué significa queso duro? Queso que estuvo estacionado 6 meses o más. O estos queso, no sé, no me salen nombres ahora de quesos, pero quesos duros, pesados, digamos. Tiene que esperar 6 horas hasta comer carne. Tiene que esperar 6 horas. De la misma forma, una persona que come queso que tiene un gusto muy fuerte, como Roquefort, esos quesos bien fuertes, a pesar de que no es un queso duro, es un queso fuerte, tiene que esperar 6 horas hasta comer carne. Queso amarillo, así aparece acá, que es el queso acostumbrado, el típico queso de máquina que hay en todos lados. Hay quienes tienen la costumbre de esperar 6 horas también, como si fuese queso duro, y hay quienes tienen la costumbre de esperar solamente 1 hora, como otros tipos de quesos que no son tan duros. O sea, es una discusión. De vuelta, la costumbre de Chabad es esperar 1 hora, y hay quienes no esperan ni siquiera 1 hora, pero sí es necesario lavarse las manos y la boca, porque queda la grasitud del queso dando vueltas en el sistema. Esto fue de lácteo a carne. Ahora bien, un niño, chicos, que comió carne, estamos hablando de chicos chiquititos, ya en un minutito vamos a ver la edad. Un chico que comió carne y ahora necesita recibir, por ejemplo, la mamadera con leche. Entonces, ¿qué le vas a hacer? Esperar 6 horas. Estamos hablando de chicos muy chiquititos, no van a esperar 6 horas hasta beber la mamadera. Se puede ser permisivo de acuerdo a la necesidad y a la edad. Y no es necesario exigirle que espere 6 horas. Hay quienes tienen la costumbre de esperar hasta los 3 años 1 hora. Estamos hablando de carne a leche. Hasta los 3 años 1 hora. De 3 años en adelante esperan 3 horas. Y de 10 años en adelante esperan 6 horas. Que si de acuerdo a la edad y a la necesidad, de la capacidad del chico de realmente esperar y entender que hay que esperar, etc. Esto es al respecto de niños. Repito, hasta los 3 años esperar 1 hora. De los 3 años hasta los 5 años esperar 3 horas. Y a partir de los 10 años ya esperar todo el tiempo 6 horas. Un enfermo, una persona que está enferma, que comió carne y ahora requiere, porque los médicos dicen, etc., tomar leche. Tiene que esperar por lo menos 1 hora y lavarse las manos y después lavarse la boca. Y después puede comer leche o lácteos. Y lo mismo una mujer que dio a luz o una mujer que está amamantando, que necesita muchas energías, que necesita tomar leche, debe esperar 1 hora por lo menos, lavarse las manos, lavarse la boca y ahí puede comer
lo lácteo. O sea, comió carne y ahora necesita la leche, ok, que por lo menos espere una hora. ¿En qué está basado todo esto? De vuelta, la halajá es 6 horas. Pero hay quienes dicen 3 y hay quienes dicen 1 también. Entonces, por lo menos existe una opinión de 1 hora. Bueno, en un caso en el cual por alguna razón necesitamos ser permisivos, un niño chiquitito, una mujer que está embarazada o que está amamantando, etc., entonces por lo menos espera según una de las opiniones que existe, que es 1 hora. Esta es una halajá interesante y es práctica. Una persona que necesita tomar pastillas de medicina, ¿sí? Un remedio. Y ese remedio tiene algún producto o subproducto de carne. Entonces la pregunta es, ¿comí carne o no? Yo tomé el remedio, porque los médicos dicen que hay que tomar remedio. La Toira le dio permiso, así es la que muere. La Toira le dio permiso, el Talmud. La Toira le da permiso a los médicos para curar. Tenés que escuchar lo que dice el médico. El médico te mandó a tomar la pastilla XYZ. Y la pastilla XYZ que la necesitas contiene carne o algún subproducto de carne, etc. ¿Tengo que esperar 6 horas hasta tomar leche? ¿O comer algo lácteo? No es necesario esperar 6 horas. No es necesario. Lo que sí, sé cuidadoso de no beber esas pastillas con leche. Por lo menos sé cuidadoso de esto, de no mezclarlo directamente. Pero una vez que tomaste la pastilla, podés tomar la leche inmediatamente. No hay ningún problema. Ahora venimos a un grupo de halajot, de leyes, que yo mencioné muy brevemente la clase pasada, si no me equivoco. Y hoy vamos a estudiar unos detalles más, al menos algunos. Son leyes complejas. Vamos. Una comida, harif. Harif, no se olviden que era algo picante. Por ejemplo, una cebolla, ¿cómo se llama? Tznoin es un rábano. Una comida picante que fue cocinada en una olla de carne. O que fue cortado con un cuchillo de carne. Y no se olviden que la cualidad de la cosa harif, de la cosa de carne, de la cosa picante, es que el gusto absorbido en las paredes de la olla, incluso si ya pasaron más de 24 horas desde que se cocinó por última vez carne en esa olla, por cuanto estamos hablando de algo picante cocinándose en esa olla, revive, digamos, ese gusto de carne. Entonces, una comida, cebollas, vamos a poner cebollas, una comida picante, cebollas que fue cocinada en una olla de carne, o que fue cortada con un cuchillo de carne, y esto incluye ajo, cebolla, rábano, o pilplin. Pilplin son como morrones bien picantes, o limones. Está permitido comer después de haber comido esta comida algo lácteo. Incluso, de vuelta, está permitido. Yo cociné cebolla en una olla de carne. No tenía carne la olla. Yo cociné cebollas. Y ahora, después de comerme las cebollas, quiero comer un queso. No puedo comer esa cebolla con el queso. Esto no. Pero puedo comerme la cebolla y después, inmediatamente después comer queso. No es necesario esperar 6 horas. Incluso si la olla o el cuchillo fueron usados en las últimas 24 horas, siempre y cuando haya estado limpio la olla y el cuchillo de la grasitud de la carne, se puede comer inmediatamente después algo lácteo. Sin embargo, hay quienes son estrictos y son cuidadosos de no comer algo harif que fue cocinado en una olla láctea o que fue cortado con un cuchillo lácteo y se utilizó esa olla o ese cuchillo en las últimas 24 horas, no comer eso dentro de las 6 horas que se comió carne. Ahora doy un ejemplo, paciencia. Pero un limón que fue cortado con un cuchillo de carne y lo pusieron en el té, por ejemplo, hay gente que le gusta poner rodajitas de limón dentro del té. Ok, cortaste el limón, las rodajitas de limón con un cuchillo, carne o de carne, y pusiste el limón dentro del té. No es necesario esperar después de tomarse ese té, incluso si el cuchillo fue utilizado en las últimas 24 horas con carne, no es necesario. ¿Por qué? Porque el gusto que fue absorbido dentro del limón, dentro de la rodaja de limón,
con seguridad se anuló dentro del té. Vamos un poco para atrás, porque si sigo para adelante nos vamos a marear. Vamos paso a paso, las últimas alajot, las últimas leyes, que son extremadamente importantes y difícil a veces de tener en cuenta cada cosa en la cabeza. Como introducción, a propósito hago la introducción después de haber dicho las alajot, porque espero que se entienda un poco mejor tanto la introducción como las leyes mismas. Voy a hacer una introducción y después voy a decir las alajot de vuelta, lo que estudiamos, y después vamos a avanzar a otra alajá más, que es importante que quede claro. Hay una cosa que se llama Noisen Tam. Noisen Tam es aquello que da gusto. Por ejemplo, un pedazo de carne. Cuando vos cocinás un pedazo de carne en una olla, la olla absorbe el gusto de la carne. Vos cocinás un queso o hervís una leche en una olla, la olla absorbió el gusto de la leche. Eso se llama Noisen Tam, algo que da gusto. Perfecto. Cuando yo vuelvo a cocinar otra cosa en esa olla, yo cociné, para ser simple, un guiso de carne. La olla absorbió el gusto de la carne. Ahora cocino otra cosa en esa olla. La olla expulsa el gusto de la carne. Entonces, la olla esta también es un Noisen Tam. También da gusto. La olla está expulsando el gusto que tiene absorbido. Pero el gusto que expulsa la olla no es el gusto original. Es el segundo gusto. Porque el original estaba en el pedazo de carne que yo cociné. El guiso de carne, la carne propiamente dicha. Después se absorbió en la pared de la olla. Y ahora la olla está dando gusto. No es carne. La olla no es un pedazo de carne. Es una olla que tiene absorbido gusto en sus paredes. Esto se llama, en la halajá, Nat bar Nat. Noisen Tam bar Noisen Tam. Algo que da gusto, que en realidad es hijo de otra cosa que dio el gusto. No es el gusto original. De vuelta, carne le dio gusto a la olla, y la olla le dio el gusto a la comida que está ahora dentro de la carne. Dentro de la olla, perdón. Dentro de la olla. De vuelta, carne a olla, olla a comida, que está ahora siendo cocinada. Nat bar Nat se llama esto. Noisen Tam bar Noisen Tam. Entonces, vamos a volver ahora a leer las alajot. Nosotros estábamos hablando de algo harif, de algo picante. Nosotros dijimos que la halajá es que aquella cosa que es picante tiene la capacidad de revivir el gusto que está absorbido en las paredes de una olla. Porque habíamos dicho en las clases pasadas que cuando pasan 24 horas, el gusto absorbido en la olla se vuelve pogum, se vuelve inválido, entonces ya no se considera ni de carne ni leche, etc. Pero la cosa picante hace revivir el gusto. Una cebolla, por ejemplo. Yo estoy cocinando cebollas en una olla, sea lo que fuera el gusto absorbido en la olla, por ejemplo, gusto de carne, incluso si ya pasaron 24 horas desde que cociné por última vez carne ahí, eso es gusto de carne. Eso es gusto de carne. Entonces, ¿puedo comer esa cebolla con leche? No. Cebolla con algo lácteo, qué sé yo, una pizza, algo por el estilo. No. La respuesta es no. Yo me comí las cebollas. Terminé de comerme las cebollas. ¿Puedo comer un pedazo de queso? Sí. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque es nat bar nat. La carne dio gusto a la olla. La olla dio gusto a la cebolla. Ahora, esa cebolla no es un pedazo de carne. Es una cebolla que tiene absorbido en su interior el gusto de la carne, que es un derivado del gusto original de la carne. Entonces no lo puedo comer con leche, pero lo puedo comer y después comer lo lácteo. Esto es lo que estamos explicando. Entonces, a propósito voy a leer de vuelta, porque espero que ahora quede un poco más claro en el texto mismo, y después vamos a avanzar. Una comida picante que fue cocinada en una olla de carne, o que fue cortada con un cuchillo de carne. Esto incluye cebolla, ajo, cebolla, rábano, etc. Está permitido comer después de esa comida, por ejemplo las cebollas, una comida láctea, incluso si la olla fue utilizada o el cuchillo fue utilizado durante las últimas 24 horas con algo de carne. Igual está permitido comer después de esas cebollas algo lácteo. No es necesario esperar. Pero hay quienes son estrictos y son cuidadosos de no comer una comida picante que fue cocinada en una olla láctea, o que fue cortado con un cuchillo
lácteo y se utilizó las últimas 24 horas con alguna comida caliente, láctea, eso, por ejemplo, una cebolla, yo agarro una cebolla y la corto con un cuchillo lácteo, que ese cuchillo fue utilizado durante las últimas 24 horas con algo lácteo. No comas esa cebolla dentro de las últimas 6 horas, de que comiste carne. Entonces, de vuelta, lo voy a decir al revés. Yo comí carne, estoy carneo, tengo que esperar 6 horas a comer lácteo. Agarré una cebolla y la corté con un cuchillo lácteo, que ese cuchillo fue utilizado en las últimas 24 horas con algo lácteo. ¿Puedo comer esa cebolla? Hay quienes son estrictos y no la comen dentro de las 6 horas que comieron carne. Hay quienes son estrictos y no la comen. Pero, como dijimos antes, un limón que fue cortado con un cuchillo de carne, que uno lo pone en el té, una rodaja de limón en el té, no es necesario esperar nada después. Incluso si se utilizó el cuchillo ese en las últimas 24 horas, yo tengo un té que es parve, que no es ni lácteo ni carne. Calenté el agua en una pava, en una olla, lo que sea, que no es ni de carne ni de leche. Es un té común, parve. Ahora yo metí limón, que fue cortado con un cuchillo de carne, dentro de ese té. ¿Puedo comer leche o algo lácteo después de tomar ese té? ¿Con limón? Sí, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque cualquier porción de gusto que haya sido absorbido en las paredes de ese limón, a través de cortarlo con el cuchillo, se anuló ese gusto dentro del té. No es necesario esperar nada. Ahora bien, un huevo que fue cocido con carne, huevo duro, cocinado con carne, y la persona quiere comer después de comerse ese huevo duro, no comiste la carne, comiste el huevo duro. Vos querés comer después de ese huevo duro algo lácteo, tenés que esperar 6 horas después de haber comido el huevo, que fue cocinado con la carne. Incluso si el huevo fue cocinado con su cáscara. No importa, agarraste el huevo entero. Hay gente que tiene la costumbre de poner dentro del cholent un huevo entero, así con la cáscara y todo. Y después se vuelve huevo duro, que es un huevo duro, imagínense, un huevo duro cocinado con un guiso de carne. Tiene otro color incluso, tiene otro gusto, otro color. No es lo mismo, no es el mismo que un huevo duro. No sé si lo probaron alguna vez, pero pruébenlo y se van a dar cuenta. O sea, tiene otro color. Entonces, incluso si el huevo fue cocinado con su cáscara, después de comer ese huevo que fue cocinado con carne, tenés que esperar 6 horas. Porque el gusto de la carne se absorbe en el huevo a través de la cáscara, y la cáscara no es 100% impermeable. Pero si no fue cocinado el huevo, con carne, solo que pusieron el huevo, acá dice al gabe y sir besari, habría que ver a qué se refiere, sobre una olla de carne. Yo intuyo que está hablando de que cocinaste el huevo en una olla cárnea, pero no con carne. Hiciste huevos en una olla que tenías de carne, huevos duros. Comiste huevo duro. Ahora no es necesario esperar 6 horas hasta comer algo lácteo. No cocinaste huevo con carne, acá es otro caso. Cocinaste huevo solo, huevos duros. No se cocina huevos solo, se cocina huevos en números impares. No sé si sabían, pero no se cocinan huevos en números pares, siempre impares. 3 huevos, 5 huevos, 7 huevos y así sucesivamente. No es necesario esperar, cocinaste estos huevos en una olla cárnea, no la podés comer ese huevo con leche o con lácteos, pero sí está bien comer el huevo y después comer la cosa láctea. Acá trae una persona que se lava la boca después de haber comido este huevo y después come lo lácteo, taboy a la braja. Taboy a la braja es una clásica expresión, ahora traduzco, clásica expresión en la halajá, en la ley, que resida sobre esa persona una bendición. Como diciendo, es un nivel espiritual elevado, está muy bien, está yendo más allá de la ley, taboy a la braja, que tenga bendición. Ahora, ¿es requerido hacer así? ¿Es obligatorio hacer así? No. Y ahora vamos a otra halajá que se desprende de todo esto que estudiamos anteriormente, que es muy importante y está basado en el mismo concepto, y quizás no quedó claro la última vez que la expliqué. Así que vamos al texto. Tavshil parve, una comida parve, verduras por ejemplo, o como dijimos antes, huevos. Una comida parve, que fue cocinada en que no estamos hablando de harif, no estamos hablando de algo picante ni nada, eso ya lo estudiamos. Ahora estamos hablando de una comida parve común y corriente, una verdura, sopa de verduras,
que fue cocinada en una olla cárnea. Está permitido comer después comidas lácteas y no es necesario esperar. Yo tengo una sopa de verdura que la cociné en una olla de carne, me tomé la sopa y ahora puedo comer pizza con el queso. Incluso si no pasaron 24 horas desde la última vez que se utilizó la olla con carne. Incluso. ¿Por qué? Por lo que expliqué en la introducción que dije en el medio, digamos. Nat par nat. La carne dio gusto a la olla. Ahora saqué toda la carne, limpié la olla. Estoy cocinando sopa de verduras. La olla da gusto a la sopa de verduras, pero su gusto es un gusto hijo de otro gusto. No es el gusto original de la carne, no es carne. Es el gusto desprendido de la carne, puesto en la olla, desprendido de la olla y puesto en la sopa. Esto está mutar, eso está permitido. Ahora, no podés tomar esa sopa con leche. Esto no. Si alguien le pone leche a la sopa o lo que sea, no importa, estoy inventando, pero no soy cocinero ni nada por el estilo. Pero, no sé, así que no sé las combinaciones. Pero el punto es que no podés tomar esa sopa con leche. Esto no. Claro, a esa sopa no se le puede poner queso, no se le puede poner leche, ningún tipo de lácteo. No, de ninguna manera. Pero, ¿te tomaste la sopa? No es necesario esperar 6 horas hasta comer algo lácteo. Y lo mismo ocurre al revés. Si vos cocinaste una comida parve en una olla láctea, inmediatamente después podés comer carne. No podés comer con carne esa sopa o esa cosa que cocinaste en una olla láctea, pero que era parve. La comida era parve. Pero inmediatamente después podés comer las cosas de carne. No se vuelve... Es decir, la sopa de verduras esa no se vuelve un pedazo de carne. No. ¿Tiene gusto de carne absorbido? Sí. Y más aún cuando sabes efectivamente que en las últimas 24 horas se cocinó algo de carne en esa olla. Lo sabes. La halajá es Stam Keli Menan Ben Yeiman. Si vos no sabés si en un recipiente se cocinó carne o no, o leche o lo que sea, asumimos que en las últimas 24 horas no se cocinó carne ahí. Pero si vos incluso sabés y ahora cocinaste la sopa ahí, esa sopa no es un pedazo de carne, es una sopa cárnea, en términos de que no la puedes comer con leche, pero no es una sopa de carne. Doy un ejemplo más, quizás un poco más práctico, pero es exactamente la misma idea. Como explicamos ya en otra clase, uno tiene que tener un horno para lo lácteo y un horno para lo cárneo. Si vos cocinaste jalá, por ejemplo, pan, en el horno carne, en un horno de carne, cocinaste pan. Ese pan no es carne, ese pan es pan. Ahora bien, no podés comer ese pan con queso. ¿Por qué? Porque ese pan fue cocinado en un horno de carne que de alguna manera absorbió algo de la carne, pero no es un pedazo de carne. Pues comes el pan y después podés comerte un pedazo de queso. No los podés mezclar, pero podés comer el pan y después un pedazo de queso. Lo mismo al revés. Cocinaste un pan en un horno de queso, no podés comer ese pan con carne. Pero podés comer el pan e inmediatamente después podés comer la carne.